Términos de vacunación del operativo que se está llevando adelante aquí en la ciudad y que permite el avance en áreas importantes, en grupos que son estratégicos o muy relevantes para la vacunación. Si bien los números de dosis que llegaron a Río Cuarto son exiguos, por lo menos se arrancó con los mayores de 70 años, que hoy está previsto ya finalizar con esta tanda de 1.350 dosis que se van a inocular en los mayores de 70 y que va a permitir que un sector, si bien menor en Río Cuarto, de la población vulnerable tenga una inmunización contra el coronavirus ahora que se viene en la época de más frío a mediados de año y que por lo tanto es un grupo etario más vulnerable. Tengamos en cuenta que son más de 11.000 en Río Cuarto las personas de más de 70 años y hasta ahora han sido solamente 1.350 los vacunados con la primera dosis, con lo cual se está en torno del 10%. Falta mucho todavía para avanzar en ese sector y más aún, por supuesto, en los otros sectores donde no se ha iniciado ni siquiera la vacunación. Donde también se avanzó y está previsto que hoy se termine con el lote de 421 dosis que recibió Río Cuarto es en los docentes. Ahí hay una cuestión bien estratégica porque han vuelto las clases y si bien se produjo esta modalidad semipresencial que combina los chicos en las aulas en una burbuja y en otra burbuja chicos que están en sus hogares, está la incertidumbre con respecto a qué va a pasar en los meses de temperaturas más bajas. Hasta ahora los docentes que han recibido las vacunas en Río Cuarto son solamente 421, muy lejos se está del objetivo de llegar al 70 o al 80% para lograr lo que se llama una inmunidad de rebaño, con lo cual se generaría otro estado y otra posibilidad de sostener las clases presenciales. Las expectativas, la esperanza está en que la llegada de más lotes de vacunas, recordemos que el fin de semana han llegado 2 millones de dosis procedentes tanto de China como de Rusia, generan la expectativa de que se pueda acelerar el operativo de vacunación. ¿Qué ha pasado? El problema no es solamente una cuestión de disponibilidad de dosis, que es un inconveniente porque muchos laboratorios plantearon la imposibilidad de cumplir con los compromisos que tenían en la provisión de vacunas, sino que Argentina tiene también un problema logístico, claramente, porque dispone de 4 millones de vacunas que no necesariamente después se reflejan en la llegada a las provincias y a los municipios. Tengamos en cuenta que a Río Cuarto han llegado muy pocas vacunas por ahora y que por lo tanto el avance es todavía muy lento. Vamos a hablar de la cuestión de las obras en la ciudad. Se está tratando de poner en marcha, después de un año muy difícil, un plan de obras que tiene varios frentes abiertos en la municipalidad, que ha contemplado la finalización de una obra muy importante, estratégica para la ciudad en términos medioambientales, como es la planta cloacal, que ha comenzado a funcionar esta misma semana y además hay obras de cordón cuneta, de pavimentación que están en marcha. El secretario del área de obras, Martín Cantoro, se ha reunido con vecinos del sur para analizar la marcha de las obras. Estamos en comunicación con Martín Cantoro. ¿Qué tal, Martín? Buen mediodía, ¿cómo estás? Buenos días, Marco, para vos y la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Martín. Sabemos que estás en reuniones, ha sido un día movido. Contanos, ¿cómo está el avance de las obras principales que tiene la ciudad en marcha, teniendo en cuenta que venimos de un año muy difícil y que por imperio de las circunstancias ha generado una retracción en cuanto a la cantidad de obras que podían estar en marcha, ¿no? Sí, difícil en lo operativo, como decías vos, por el contexto que nos ha tocado atravesar, pero la verdad es que a lo largo de toda esa primera sesión de Juan Manuel y en esto viene siendo una continuidad, el panorama de obras que tenemos por delante es por demás alentador, no solo con lo que ya tenemos hoy en marcha, como vos decías, haber puesto en marcha lo que hay quedado pendiente en materia de cordón cuneta con un convenio de financiamiento que ya está en ejecución, como así también poder haber avanzado con programas de pavimentación concretos para lo que viene y continuar con programas
vinculados con obras de arquitectura quizás de otra dimensión, pero no por ello menos importantes, nos han mantenido activos a lo largo del año pasado y felizmente ya con concreciones en este 2021 y con un panorama, como te decía, muy muy alentador para todo lo que viene, fundamentalmente todo el 22, creo que va a ser un año con muchos frentes de obra en simultáneo. El intendente había dicho... La pavimentación de Butelé, los dos frentes de Cordón Cuneta, obras de desagüe que también ya están muy próximas a comenzar. Un panorama de problemas interesante. Martín, el intendente había dicho precisamente en su discurso de apertura de las sesiones en el Consejo Deliberante el 1 de febrero que uno de los objetivos este año es que sea un año de la obra pública, no solamente por la obra pública en sí, sino también para que tenga un efecto dinamizador sobre la economía, ¿no? Una economía muy deprimida, muy castigada por lo que ha pasado el año pasado. Los fondos se están buscando alternativas de financiamiento para intensificar el ritmo, o con lo que tiene la municipalidad le alcanza para tener un buen ritmo de obra. No, la verdad que todo esto que nosotros estamos hoy poniendo sobre la mesa, en parte el municipio es quien financia, pero hemos firmado también importantes convenios para acompañar esta inversión, tanto con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, como con el gobierno nacional, y eso es lo que también nos da a nosotros garantías, habida cuenta que no venimos teniendo problemas con lo que son la resolución de este tipo de fondos. Tenemos 3 convenios firmados en el marco de un convenio marco en lo que se denomina Programa Argentina AC2, que básicamente es la obra de Cordón Cuneta, por un lado, que ya se tiene ejecución de obra. Después tenemos un plan de pavimentación, el cual ya fue elevado al Consejo Deliberante para su aprobación el pliego licitatorio, y después tenemos un tercer proyecto en ese marco, que es una intervención en el viejo hospital y otra en el sector del Alberdi para vincular el Andino con lo que es la Capilla de Merced, que también está próximo ya a firmarse el convenio específico de financiamiento. Además de eso, como te decía, el convenio que ya fue aprobado con financiamiento BID entre el municipio y la provincia para pavimentar otras 75 cuadras más. Estamos próximos a firmar el convenio específico de financiamiento para la obra de desagüe del Fénix, que es lo que va a traer aparejado una mejora concreta en el barrio Ceprolio, en un barrio que históricamente ha tenido problemas de saneamiento. Con esta obra obviamente que va a haber toda una modificación en cuanto al comportamiento de los escurrimientos del sector, con lo cual, como te decía, el panorama en materia de ejecución de obras para lo que resta del 2021 y lo que viene del 2022, por demás interesante. Martín, también se ha anunciado que se terminó y se puso en funcionamiento, ya se habilitó la planta cloacal, ¿no? Una obra muy significativa para la ciudad de muchas décadas que se estuvo trabajando y finalmente se ha concretado, ¿no? Sin lugar a dudas, esa es una gran noticia para Río Cuarto y la región, sobre todo para aquellas localidades río abajo. Y si eso lo conjugamos con la otra obra que también tiene el financiamiento del BID, que fueron proyectos del Ente Municipal de Obras Sanitarias, que implican la ejecución de 2 colectores, el 100% de cloacas en Barrio Alberdi, esto va a posibilitar que muchos otros sectores que no tenían posibilidad de contar con el servicio de cloacas hoy puedan hacerlo. Creo que también es otra obra importantísima que hoy ya también está en ejecución y que en los próximos años posibilitará que muchos barrios puedan ya contar con este servicio tan importante. Martín, un aspecto interesante que por lo menos se ha generado en esta segunda gestión es este intento y esta práctica del diálogo con la oposición, ¿no? Del diálogo político que está en marcha para tener algunos acuerdos básicos y llevar adelante programas que mejoren la calidad de vida en la ciudad en general. También está pensado avanzar en acuerdos con respecto a la obra pública, en establecer prioridades que debe tener la ciudad para mediano y largo plazo, digamos. Sí, en particular me parece que Juan Manuel a lo largo de toda su primera gestión y también en este reinicio de su segunda siempre se ha mostrado muy abierto al diálogo con los distintos actores, no solo con los actores del entramado político partidario, sino también con los diferentes actores institucionales de la ciudad. Eso no se le puede desconocer en ningún momento a Juan Manuel. Y desde la Secretaría tratamos de acompañar esa misma línea. En el caso particular,
cada vez que el Consejo Deliberante, en donde están presentes las diferentes voces del arco político, nos han solicitado nuestra presencia, ahí hemos estado, y en general hemos tenido acompañamiento por parte de los diferentes bloques de la oposición al momento de tratar los diferentes proyectos o legajos vinculados con la obra pública. Había cuenta, creo yo, de ese diálogo que siempre hemos tenido en cada momento que fue necesario hacer. ¿Cuál es la inversión prevista para el año, a grandes rasgos, Martín, en obra pública? Y la verdad que lo vamos actualizando permanentemente producto de esto. Hay convenios que en su momento los pudimos tener en cuenta, como es esto de la Argentina, se había cuenta que el monto estaba de alguna manera precisado y que nosotros trabajamos sobre ese monto para encuadrar 3 proyectos, pero van surgiendo nuevas posibilidades de financiamiento, con lo cual hacer una estimación hoy es un tanto complejo. Ojalá podamos concretar toda la obra pública que sea posible en los próximos años. Creo que terminará siendo, digamos, toda la intendencia de Juan Manuel, sus 2 periodos, una intendencia también muy recordada por la importantísima cantidad de obra pública que se pudo ejecutar en esos años. A contexto sumamente complejo, ¿no? Macroeconómico fundamentalmente. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marco, como siempre. Martín Cantoro, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, detallando cuáles son los frentes de obra que están en marcha en Río Cuarto: pavimentación, cordón, cuneta, y también se ha terminado y se ha puesto en marcha ya la planta depuradora de efluentes cloacales que Río Cuarto no tenía desde hacía décadas.